Increíble revelación, millonario descubre a trillizas llorando en el hospital y su vida cambia para siempre. Alejandro atravesaba el vestíbulo del hospital con un andar decidido, cargando su exitoso traje gris. A pesar de su enfoque brillante, algo en su interior se sentía vacío. Las pantallas que titilaban con cifras de inversionistas y proyectos en su mente eran aún más pesadas. La nostalgia lo golpeaba a ratos, especialmente cuando pensaba en su madre, ahora enferma y viviendo en su pasado, lejos de los lujos que él había logrado construir. Mientras esperaba a su socio, un llanto desgarrador hizo eco en sus oídos. Sin pensarlo, se dirigió hacia el sonido, donde encontró una cuna repleta de ruedas en la sala de neonatología. 3 bebés estaban allí, trillizas recién nacidas, abandonadas. Sus pequeños rostros estaban demacrados, las lágrimas brotando y llenas de una tristeza insoportable que desbordaba el ambiente. En ese instante, una serie de emociones invadieron a Alejandro: dolor, culpa, temor y una urgencia abrumadora por hacer algo, lo que fuera, por esos pequeños seres que clamaban por amor y protección. Mientras observaba, se despertó un instinto paternal en él, una emoción que nunca había experimentado. ¿Cómo podía un hombre como él, rodeado de números y éxitos, estar tan desconectado de lo que realmente importaba? Su ambición nunca le había permitido pensar en las vidas que se entrelazan de formas inesperadas. El pasado lo atormentaba, y esos rostros pequeños le recordaban dolorosamente a su madre, a los sacrificios que había hecho durante su infancia en aquel barrio humilde. La soledad de las trillizas resonaba en su propia historia, aquel eco distante se tornaba cada vez más cercano, mientras las enfermeras compartían la historia de la madre de las trillizas, una joven que había caído en un ciclo desesperante de pobreza. Alejandro sintió que su propio éxito perdía sentido. Los miedos lo asaltaban, cuestionándose si realmente había triunfado, si había dejado atrás la esencia de quien era. Sus amigos y su prestigio profesional eran un espejismo que lo mantenía cautivo, y la incertidumbre del juicio social lo llenaba de angustia. ¿Es esto lo que realmente deseas?, se preguntó, sintiendo que el aire se volvía denso. Los llantos de los bebés se mezclaban con los ecos de su propia conciencia, empujándolo a confrontar el dolor de su propia vida. ¿Podía asumir una nueva responsabilidad? ¿Sería capaz de abrir su corazón, aún arriesgando su imagen de empresario exitoso? La voz temblorosa de su madre llegó a su mente. Cada palabra que había escuchado en sus visitas tan esporádicas resonaba, confrontándolo sobre el hijo que había dejado de ser. El peso de sus decisiones se tornaba aplastante. En su lucha interna, su mente aceleraba, luchando entre lo que tenía que hacer y lo que debía hacer. Una máxima angustia se apoderó de él mientras sus pensamientos chocaban entre sí. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las calles de su barrio volvían a aparecer en su mente como sombras fugaces, llamándolo al pasado que había intentado dejar atrás. Las trillizas eran una oportunidad, un hilo conectado no solo a su madre enferma, sino a su propia humanidad. Poder ser el padre que nunca tuvo, optar por la vulnerabilidad, enfrentar su legado familiar. Pero, ¿podría prescindir de su mundo de éxitos y lujos por un futuro incierto? Y en medio de ese abismo de decisiones, la imagen de las trillizas llorando persistía, un recordatorio de lo que verdaderamente significaba el amor. Las paredes del hospital parecían cerrarse sobre él, y lo único claro era que la batalla entre su ambición y la necesidad de conexión había comenzado. El eco de un futuro incierto lo aguardaba, y Alejandro sabía que cada día que pasaba sin decidirlo sumía más y más en la oscuridad, dejando a la audiencia al borde de sus asientos, ansiosos por descubrir lo que vendría. Alejandro sintió que la presión de la decisión se intensificaba mientras se acercaba a la cuna. Las trillizas, frágiles e inocentes, respondieron a su presencia con un llanto aún más fuerte. Era como si, al ver a este extraño, estuvieran buscando algo que solo él podría ofrecer. Pero él, inmóvil ante la encrucijada emocional, estaba sumido en un combate interno ardiente, el éxito profesional que había cultivado durante años en el frío mundo de las finanzas versus una vida llena de significado, un nuevo propósito que podría amenazar todo lo que había construido. Las palabras de su madre resonaban con fuerza.
mezclándose con el llanto de los bebés. Nunca se había imaginado en un lugar como este, enfrentándose a un dilema que lo retaba no solo como hombre de negocios, sino como ser humano. Pensó en las noches solitarias en su apartamento de lujo, rodeado de premios y artículos de diseñador, y comprendió que todo lo material no llenaba el vacío que sentía. El confort de la riqueza no podía reparar el dolor de no tener un propósito. Mientras se acercaba, notó que una de las enfermeras lo observaba, curiosa ante su extraña conexión con las bebés. Se percató de que quizás ella también había enfrentado decisiones difíciles, y en un impulso, le preguntó qué pasaría con las trillizas. La enfermera, con una mezcla de tristeza y esperanza en los ojos, le explicó que su futuro era incierto. Sin un hogar o una familia a la que pertenezcan, sus vidas estarían marcadas por el abandono y el sufrimiento. Alejandro experimentó una epifanía que lo sacudió. Las trillizas no eran solo un rayo de luz en su mundo sombrío, eran el reflejo de su propia lucha interna y de sus raíces. En ese momento de conexión, comprendió que no estaba preparado para dejar pasar la oportunidad de ser parte activa de la vida de esas pequeñas. A pesar de su éxito, el verdadero legado no estaba en el dinero o en los apartamentos de lujo, sino en la capacidad de devolver a la vida lo que le había sido otorgado, quizás a través de una paternidad inesperada. Despojado de los adornos del empresario exitoso, se preguntó cómo podría ayudarles. En lugar de regresar a la sala de juntas, la idea de convertirse en su protector germinó con fuerza. Le costaba entender cómo podría equilibrar su ajetreada vida laboral con esta nueva responsabilidad, pero por primera vez, el miedo comenzó a ceder ante la necesidad de cambio. Aceptar esa carga podría significar perder el enfoque que había mantenido durante tanto tiempo, pero también implicaba recuperar su humanidad. Con una decisión naciente, decidió hablar con el hospital acerca de la posibilidad de convertirse en tutor de las trillizas. No solo como una forma de ayudarles, sino como un intento de redescubrir su propia vida, de conectar con su niño interior, ese niño que había soñado con hacer una diferencia. Sin embargo, mientras su determinación crecía, en su mente aparecieron las preguntas: ¿qué diría su círculo profesional? ¿Cómo se enfrentarían sus colegas ante tal decisión? Un nuevo dilema se presentaba a sus pies. La lucha por el equilibrio entre su vida profesional y esta nueva paternidad se tornaba implacable, y las expectativas ya no parecían tan claras. Alejandro sabía que este camino lleno de incertidumbres lo llevaría a un lugar inesperado, donde quizás descubriría no solo su verdadero propósito, sino también retos que jamás había anticipado. Mientras se retiraba de la sala de neonatología, dio un paso hacia un futuro que prometía ser abrumadoramente complejo. Pero la imagen de las trillizas seguía en su mente, un recordatorio vibrante de algo más grande que sí mismo. De repente, estaba dispuesto a enfrentarse a la tormenta que se avecinaba, a lidiar con sus propios miedos y a redescubrir lo que significaba estar vivo. Con el corazón latiendo con fuerza, cruzó la puerta del hospital, enfrentándose a un mundo desconocido que lo pondría a prueba de maneras que nunca imaginó. Y en la penumbra de esa decisión vital, aún se sentía emocionado, sabiendo que lo que estaba por venir cambiaría no solo su vida, sino las vidas de las tres pequeñas que lo esperaban. Sin embargo, un eco de advertencia retumbaba en su mente: ser padre nunca sería una tarea sencilla, y cada decisión podría llevar consigo consecuencias impensables. La revelación de su propia vulnerabilidad había comenzado, y el viaje hacia la definición de quién realmente era apenas había comenzado. ¿Estaría Alejandro listo para enfrentar la tormenta que se avecinaba, o se marcharía nuevamente hacia la comodidad de su vida anterior? Alejandro salió del hospital sin poder sacudir la imagen de las trillizas de su mente. Sus llantos habían resonado como un eco dentro de su ser, obligándolo a cuestionar sus prioridades. En la soledad de su auto, se enfrentó a un dilema que nunca había tenido que considerar hasta ese momento. Convencido de haber tomado la decisión correcta al querer ser tutor, una parte de él dudaba. ¿Cómo equilibraría su carrera llena de exigencias con la responsabilidad de tres vidas? A medida que conducía hacia su oficina, la ciudad iluminada se convertía en un desenfoque de luces y sombras. Su mente formulaba escenarios, llamadas a medios, reuniones con inversionistas, estrategias de negociaciones. ¿Sería capaz de administrar todo esto sin perder la conexión que comenzaba a sentir por esos pequeños seres vulnerables? ¿Cuántas veces había sacrificado su vida personal por el éxito? La ansiedad crecía. Al llegar, encontró un mar de correos electrónicos acumulados y mensajes de texto. La rutina ya lo esperaba, pero no podía evitar sentir que la presión que lo había impulsado hasta allí comenzaba a desdibujarse. La idea de ser padre lo invadía. Hacer cambios en su vida no sería un simple acto de presentación en el trabajo, sino una reconstrucción profunda de su identidad. Durante la reunión,
sus colegas notaron que algo había cambiado en él. En lugar de participar activamente, escuchó más de lo habitual, sintiéndose distante de la conversación centrada en cifras y proyecciones. La voz de un compañero resonaba en su mente, hablando sobre el próximo proyecto que podría catapultar a la empresa. Mientras le dedicaba atención, su mente divagaba hacia las necesidades de las trillizas. ¿Qué necesitarían de él más allá de lo material? Como manifestar su compromiso, al finalizar la jornada, se sentó solo en su oficina, sintiendo el peso de una decisión reconfortante pero intrépida. Se dio cuenta de que su identidad profesional podía seguir presente, pero que debía redefinir su rol. Quizás podría integrar su mundo de finanzas con este nuevo propósito, monetizar de una manera que le permitiera ayudar a las trillizas y también mantener su carrera. La combinación de ambos mundos podría ser la clave. Estaba decidido a plantear su nueva visión en la siguiente reunión. No solo presentaría resultados, marcaría un nuevo rumbo que no solo beneficiaría a la empresa, sino que también le permitiría encontrar su propia voz dentro de este nuevo contexto. La idea de utilizar su influencia y recursos en un proyecto social lo seducía. Sin embargo, cuando se asomó a esta nueva realidad, una sombra de inquietud se cernió sobre él, la posibilidad de que su decisión no fuese recibida con apoyo. Alejandro temía perder la validación que había cultivado durante años en un entorno que valoraba la ambición y el éxito sobre todo lo demás. ¿Cómo comunicaría su búsqueda de un propósito mayor sin que lo juzgaran? ¿Cómo se haría entender en un medio donde las emociones eran vistas como debilidades? A pesar de la incertidumbre, se sintió impulsado por la necesidad de cambiar su narrativa. Si esto resultaba ser una batalla, debía estar preparado para enfrentarse a los críticos y a su propio miedo. Ahí, en la penumbra de su oficina, comenzó a esbozar un plan. Haría un balance financiero orientado a crear un fondo que apoyara el bienestar de las trillizas. Con cada palabra plasmada, creció su determinación. Sabía que no estaba solo en esto y que su viaje apenas comenzaba. El contraste entre el Alejandro inversor y el Alejandro protector estaba tomando forma. La voz de su madre resonaba nuevamente, ese eco del pasado que ahora se sumaba a su nueva vulnerabilidad. Cuando finalmente cerró el documento, la sensación de liberación fue arrolladora. Había comenzado a construir algo más significativo que un simple papel en su escritorio. Pero un interrogante persistía: ¿cómo reaccionarían sus socios ante la idea de su vida dual? La inquietud se encendió nuevamente en su pecho, mientras miraba por la ventana. El horizonte de la ciudad se iluminaba con nuevas posibilidades. Era el umbral de un cambio radical, pero aún quedaba un camino largo por recorrer. En su cabeza, un eco anunciaba la inminente batalla entre la fría lógica del mundo financiero y el cálido llamado a su nueva vida. Realmente estaba listo para enfrentar las críticas de aquellos que no entenderían su transformación. Con un último vistazo al reflejo que le devolvía la mirada, supo que la definición de su verdadero yo estaba más cerca que nunca. Pero, en ese instante, un mensaje en su teléfono hizo vibrar su mundo. La enfermera había querido hablar con él. ¿Qué novedades traía? La invención de un nuevo capítulo se acercaba a su vida, y el siguiente paso podría ser más impactante de lo que jamás había imaginado. El día siguiente amaneció con un aire de expectativa que casi podía palparse. Alejandro se despertó con un determinante impulso que lo llevó a la ducha con un objetivo claro en mente: presentaría su plan. No solo se trataba de un cambio en su vida personal, sino de una transformación significativa que elevaría su carrera profesional. La idea de fusionar sus recursos con su compasión inminente lo llenaba de energía. Mientras se preparaba, repasaba mentalmente cada palabra que había escrito la noche anterior. Un fondo de inversión dedicado a asegurar el bienestar de las trillizas no era solo un acto altruista, representaba una disrupción en su enfoque en los negocios, un matrimonio entre su mundo de finanzas y su nuevo propósito. Pero también lo asaltaban la duda y el temor al rechazo. ¿Cómo podría explicar a sus colegas la importancia de este cambio sin que lo percibieran como una debilidad? Al llegar a la oficina, el ambiente estaba cargado de tensiones típicas de un lunes. Sus compañeros mostraban signos de estrés previos a la junta. La rutina habitual parecía ir en contra de su nuevo enfoque. Mientras observaba a su alrededor, se dio cuenta de lo distante que se sentía de aquel bullicio. Allí, en medio del ajetreo, comprendió que su transformación era más profunda de lo que había anticipado. Era un camino que implicaba no solo decisiones financieras, sino un cambio en su forma de interactuar con el mundo que lo rodeaba. Cuando finalmente se reunió con los directivos, sintió una mezcla de nervios y adrenalina.
Según la agenda, discutirían proyectos futuros, lo que debía tradearse en métricas y rentabilidad. Sin embargo, Alejandro tenía otra meta en mente. Con el corazón latiendo en su pecho, esperó que se abriera el turno de intervenciones. Alzando la mano, interrumpió mientras su superior comenzaba a indagar sobre cifras. Quisiera proponer algo diferente. Las miradas se volvieron hacia él, sorprendidas. En lugar de restringirnos a metas de beneficio, considero que deberíamos implementar un proyecto que no solo nos genere ganancias, sino que también impacte en nuestra comunidad de una manera significativa. Una oleada de murmullos siguió a sus palabras. Notó que algunos miraban con escepticismo, pero otros parecían intrigados. Continuó delineando su plan. Describió cómo el fondo podría ayudar a cubrir necesidades básicas de los niños en situación de vulnerabilidad, enfocándose en la crianza responsable y la educación. El retorno de inversión no solo será monetario, también veremos beneficios en nuestra reputación y en nuestra cultura corporativa, argumentó, tratando de conectar su propuesta con el enfoque empresarial que todos conocían. Sin embargo, a medida que avanzaba, sintió la presión aumentar. Hubo preguntas difíciles sobre costos, sostenibilidad y las razones detrás de su cambio de enfoque. Un colega, con quien solía tener una buena relación, le lanzó una mirada hiriente y cuestionó su motivación. Alejandro, ¿acaso esto no es más que un intento de streaming emocional para tapar algún vacío en tu vida personal? El golpe fue directo. Se sintió expuesto, como si toda la sala pudiera leer sus pensamientos más privados. Esa única frase aterrizó en su corazón como un martillo, destruyendo parte de la confianza que había construido. Aún así, no se dejó dominar. Respira hondo y centrarse en su propósito lo reforzó. No iba a retirarse, no ahora que había comenzado a tomar control de su narrativa. Con firmeza, respondió. No busco su validación, busco hacer una diferencia. Mi vida ha cambiado y entiendo que la ambición no se mide solo por cifras. Mientras su voz resonaba con convicción, sintió que el miedo cedía ante la determinación. La sala estaba en silencio, su vulnerabilidad expuesta dejaba un eco de incertidumbre. No sabía si había ganado o perdido esa batalla, pero sí sabía que había dado un paso decisivo, uno que cambiaría su trayectoria. Cuando finalmente la reunión concluyó, aunque los resultados eran inciertos, un mensaje hizo vibrar de nuevo su teléfono. Era la enfermera, solicitando una reunión más urgente. La intriga se apoderó de él. ¿Entraría en juego un nuevo elemento en su camino apenas trazado? ¿Sería esta la clave que lo llevaría a conectar su vida personal con su misión profesional de una manera que nunca había imaginado? La inquietud creció mientras se encaminaba a una nueva revelación, sabiendo que su viaje estaba lejos de terminar. Alejandro llegó al hospital con un grueso nudo en la garganta. La mezcla de ansiedad y emoción lo acompañaba. Había esperado este momento, una conversación que prometía llevar su vida y su propósito en direcciones que jamás había anticipado. Al entrar, la luz fría de los pasillos y el suave murmullo de aparejos médicos parecían recordar su reciente encuentro con los directivos. El eco de sus propias palabras aún persistía en su mente. No busco su validación, busco hacer una diferencia. Traspasó la puerta de la sala de espera donde la enfermera lo aguardaba, su rostro revelando la seriedad del asunto. Ella lo guió hacia una habitación pequeña y luminosa donde, a través de una ventana de cristal, pudo ver a las trillizas, 3 vidas frágiles que apenas comenzaban. ¿Qué ha sucedido?, preguntó Alejandro, intentando mantener su voz firme. La enfermera le explicó los pormenores de las trillizas, quienes habían sido de alguna manera sorteadas a esta vida de retos antes de incluso llegar a ella. Escuchaba cada palabra con atención, tomando nota mental de cada detalle que la pudiera conduce hacia su objetivo de ayuda. Sin embargo, las cifras, las estadísticas, los costos de tratamientos, la complejidad de los sistemas de salud, todo ello se mezclaba en su mente, abrumándolo con la realidad de que la solución no sería sencilla. Mientras conversaban, una de las trillizas comenzó a llorar. El sonido, desgarrador y a la vez inspirador, resonó con fuerza en el interior de Alejandro, encendiendo un fuego en su interior. Era un llamado a la acción. Debo hacer algo más, pensó. De pronto, la idea de simplemente ofrecer un fondo financiero se sentía insuficiente. Necesitaba ser parte del cambio real. Regresó a casa esa noche manejando a través de una ciudad que parecía ajena a su nueva realidad. Todo se sentía cada vez más distante. La vida que había llevado hasta ahora, las reuniones, los números, el deseo insaciable de prosperidad se tornaba vacía.
Se dio cuenta de que su éxito empresarial no podía ser separado de su responsabilidad hacia esos niños que nunca le habían hecho nada, pero a quienes había comenzado a sentir como parte de su propia historia. Con cada kilómetro recorrido, su mente giraba entre las posibilidades. ¿Qué podría hacer para que estas increíbles vidas no fueran solo estadísticas más en un informe financiero? Alejandro necesitaba construir un vínculo. Imaginó un espacio seguro donde las trillizas pudiesen crecer, jugar y aprender, algo más que un mero fondo. Era momento de dar un paso más allá, tal vez un centro educativo que fomentara la creatividad, la educación y la salud emocional de todos esos niños. La semana pasó en un abrir y cerrar de ojos, llena de reuniones y propuestas. Un nuevo síntoma de su evolución interna se manifestó cuando decidió abrir la discusión a sus colegas sobre la posibilidad de implementar este centro. Los murmullos escépticos al principio fueron difíciles de ignorar, pero Alejandro aprendió a articular su visión con más confianza. Entendía que algunos de ellos solo conocían el universo de las cifras y el beneficio inmediato, pero él había encontrado su propósito, algo que puede ser más valioso que cualquier informe financiero. Recibió críticas y dudas, pero también un par de voces que comenzaron a apoyarlo. Esa revuelta comenzó a dar frutos. Su crecimiento personal se reflejaba no solo en su camino profesional, sino también en su forma de interactuar con quienes lo rodeaban. En ese espacio de provocación, empezó a descubrir talentos ocultos, la capacidad de persuadir, de involucrar y de inspirar. Cada rechazo lo fortalecía y cada pequeño avance lo acercaba a su meta. Sin embargo, a medida que sus ideas cobraban forma, un viejo conocido se presentó en su vida, y con él, un desafío que podría desmoronar todo lo que había construido. ¿Sería capaz de defender su nueva visión frente a alguien que había dudado de él en el pasado? La tensión aumentaba y Alejandro supo que el momento de la verdad estaba por llegar. Podría sostener su visión ante la adversidad, o se vería forzado a elegir entre su nuevo camino y su prioritaria ambición. La puerta se abrió con un chirrido sutil y la figura de su antiguo jefe, un ejecutivo que había sido tanto mentor como adversario, se delineó en el umbral. La presencia del hombre sobrecogía, como un recordatorio palpable de su pasado, de decisiones que lo habían llevado a ese mismo lugar donde todo parecía comenzar a cambiar. Alejandro, dijo con un tono casi desafiante, he escuchado sobre tus planes. ¿De verdad crees que puedes hacer una diferencia en un sistema tan deteriorado? Alejandro sintió una mezcla de indignación y determinación. Sin embargo, no podía caer en el viejo patrón de la defensiva. En cambio, tomó un momento para organizar sus pensamientos, respirar profundamente, y plantear su respuesta. Lo que realmente importa aquí son las vidas en juego. He visto las estadísticas, pero ahora también he visto lo que hay detrás de esos números. No son solo cifras, son historias, respondió tratando de mantener la serenidad. El viejo conocido esbozó una risa irónica, como si el mero concepto de empatía en un mundo empresarial le resultara cómico. Las viejas heridas de su historia laboral fluyeron a medida que Alejandro recordaba cómo ese mismo hombre había embotado sus ideas a lo largo de años de practicidad cínica. Pero en ese instante, comprendió que el verdadero desafío no era simplemente probar su valía ante su antiguo mentor. Era un reto interno, la batalla por sostener su nueva identidad ante alguien que insistía en su antiguo yo. Tras un breve intercambio de miradas, Alejandro decidió lanzar el siguiente movimiento. Es momento de dejar de lado nuestra propia seguridad en favor de aquellos que realmente necesitan un cambio. Te invito a que traigas tus críticas constructivas, pero también a que plantees soluciones. Las palabras resonaron con firmeza, como una declaración de intenciones que marcaba la línea que no estaba dispuesto a cruzar de nuevo. En los días que siguieron, la presión aumentó. Alejandro se sumergió cada vez más en su proyecto, haciendo ardua investigación sobre educación alternativa y el bienestar emocional de los niños. Comenzó a cosechar el apoyo de aliados inesperados en la organización, colegas antiguos y nuevos cuyas historias personales también resonaban con su búsqueda. Sin embargo, cada paso que daba hacia su visión parecía ser seguido por un nuevo obstáculo. Las críticas constructivas de su antiguo jefe resonaban una y otra vez en su mente, mezclándose con la lucha diaria de tomar decisiones que afectaban no solo su carrera, sino también su sentido del propósito. La tensión ganó un nuevo matiz cuando se enteró de que un informe interno había sido filtrado, cuestionando la viabilidad de su proyecto. Se dio cuenta de que había quienes veían su impulso como una amenaza para el statu quo, y cada comentario burlón era un recordatorio de la resistencia que enfrentaba. Más que nunca, Alejandro entendía que el verdadero conflicto no estaba en la propuesta,
sino en el corazón de los que se aferraban a un sistema que les había funcionado y que temían perder. Mientras pasaba horas interminables revisando estadísticas y compilando testimonios, una noche recibió un mensaje inesperado. Una oferta de reunión con un grupo de inversores alternativos que habían mostrado interés en proyectos centrados en el desarrollo infantil. La expectativa y la incertidumbre lo invadieron. Sabía que esta era su oportunidad de demostrar que su visión no solo era posible, sino necesaria. Sin embargo, con cada paso que daba, un eco familiar en su mente lo seguía. ¿Sería esto suficiente para cambiar la narrativa, o su esfuerzo podría ser deslegitimado por una resistencia que venía de quienes menos lo esperaban? El momento de la verdad se acercaba y la intersección entre su ambición y su deber lo llevaría a enfrentar no solo a sus detractores, sino también a las dudas más profundas que había mantenido en su interior. ¿Sería Alejandro capaz de vencer sus propios temores para finalmente dar un paso hacia el verdadero cambio? Cada decisión lo acercaba más a la respuesta. La mañana de la reunión llegó con una intensidad inusitada, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Alejandro se despertó más temprano de lo habitual, revisando una y otra vez su presentación. Sabía que el camino lo llevaba hacia un precipicio lleno de incertidumbre, pero también hacia una oportunidad que podría cambiar la dirección no solo de su vida profesional, sino también del propósito que había encontrado. Los rostros de esos niños a los que aspiraba a ayudar llenaban su mente, recordándole la misión que había abrazado. Mientras se preparaba, el eco de la voz de su antiguo jefe resonaba en su cabeza. Tenía que demostrar que el cambio no era una ilusión, y que su enfoque centrado en el bienestar infantil no era simplemente una idealización romántica. En su interior, la voz de la duda se manifestaba con sutileza. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si los inversores no comprenden la profundidad de tu visión? Se susurraba. Pero, como si respondiera a su propia inquietud, recordó la verdad que lo había impulsado hasta aquí. Cada pequeño paso cuenta. Llegó a la reunión con una mezcla de nerviosismo y determinación. La sala estaba llena de rostros que representaban la posibilidad de financiación y el apoyo que tanto necesitaba. Se permitió un momento para respirar profundamente antes de presentar su propuesta. A medida que hablaba, sus palabras se convertían en un espejo de su pasión. Comentó sobre la importancia de un enfoque holístico en la educación, combinando el conocimiento académico con la empatía y la salud emocional. Fue consciente de que cada palabra contaba, cada pausa era estratégica. Sin embargo, no todo fue bienvenido. Una de las inversoras, con una mirada crítica, levantó la mano. Entiendo la intención detrás de su idea, Alejandro, pero ¿cómo puede asegurar que este enfoque realmente funcione? Las estadísticas son alarmantes, pero la realidad en el terreno puede ser muy distinta, ¿no cree? Cuestionó. La chispa del desafío se encendió de inmediato. En ese momento, se enfrentó a una decisión crucial: rebatir agresivamente o abordar la crítica de forma constructiva. Optó por la segunda opción. Estoy de acuerdo. La teoría y la práctica pueden divergir, pero es precisamente por eso que hemos recogido testimonios y casos de estudio. Lo que propongo no es una teoría vacía, sino un modelo que se apoya en experiencias reales y cambios tangibles. Estoy aquí no solo para solicitar fondos, sino para invitarles a formar parte de una revolución en la educación que puede marcar la diferencia, respondió con firmeza, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a su meta. A medida que la discusión se prolongaba, la sala se llenó de un aire de incertidumbre y curiosidad. Alejandro notó cómo algunos inversores comenzaban a inclinarse hacia una postura más abierta. Sus movimientos corporales eran un indicativo de cómo sus palabras estaban resonando. Pero esa sensación de avance fue rápidamente interrumpida cuando otro inversor, conocido por su enfoque pragmático, arrojó la siguiente pregunta: ¿qué va a pasar si fracasas? ¿Cómo le explicarás a esos niños que tu sueño no se ha materializado? El giro brutal de esa pregunta resonó en sus entrañas. Una parte de él deseaba escapar de la sala, buscar un rincón donde el ego no fuera desnudado. Pero se dio cuenta de que esa inseguridad era el reflejo de su propia lucha interna, el temor a la vulnerabilidad. Decidió enfrentarlo. Fracasos serán parte del camino, eso es seguro. Sin embargo, mi compromiso no es únicamente con el éxito personal. Si caigo, lo haré levantándome para seguir luchando por ellos. Me arriesgo porque creo en el potencial del cambio, y estoy dispuesto a aprender de cada tropiezo. Eso es lo que realmente importa, afirmó, sintiendo que con cada palabra desterraba un poco más de sus dudas. En ese instante, se dio cuenta de que la verdadera prueba no se trataba solo de obtener financiación, sino de reafirmar su propia convicción.
mientras los inversores discutían entre ellos. Alejandro sintió que esa conversación era mucho más que un intercambio de ideas. Era un examen de su resiliencia. Sin embargo, cuando una inversora con un aire de sabiduría se volvió hacia él y dijo: «Te admiro, Alejandro, pero deberías saber que no solo necesitas una buena idea. A veces, la motivación no es suficiente. ¿Cómo enfrentarás a aquellos que se oponen a tu visión, incluso aquellos que están en tu propia organización?». El peso de la realidad le cayó como un balde de agua helada. Había llegado el momento de confrontar no solo a sus opositores externos, sino a los demonios ocultos que llevaban años arrastrando su confianza. El llamado a la acción resonó en su interior. Mientras los murmullos alrededor de la mesa comenzaban a intensificarse, Alejandro sabía que esta era solo la primera fase de una batalla mucho más grande. ¿Podría transformar estos momentos de duda en una fortaleza que lo condujera a la verdadera victoria? La incertidumbre lo envolvió, y con ella una nueva determinación. Estaba preparado para lo que vendría, incluso si eso significaba desafiar no solo a los demás, sino a sí mismo. Alejandro salió de la reunión con una mezcla de adrenalina y agotamiento. Cada paso que daba por el pasillo se sentía pesado, abrumado por la presión y las expectativas. Sin embargo, había un resquicio de claridad. Dentro de él, una voz repetía que cada desafío era una oportunidad para crecer. Sintió que la experiencia había sido más que un simple encuentro con inversores, había dejado al descubierto sus temores más profundos y su fervor por el cambio. Mientras regresaba en coche, reflexionó sobre las preguntas que le habían hecho durante la reunión. Cada una de ellas era un eco de sus propias dudas, lo que le hizo entender que la crítica externa solo reflejaba el conflicto que llevaba dentro. Necesitaba trabajar su autoconfianza. Aunque sabía que el camino hacia la consolidación de su proyecto estaba plagado de obstáculos, decidió que no podía permitir que el miedo al fracaso dominara sus decisiones. En su mente, comenzó a elaborar estrategias para enfrentar las crecientes críticas no solo de los inversores, sino también de su entorno laboral, que ya había mostrado resistencia hacia su enfoque. Así, la idea de establecer un protocolo de comunicación y un espacio seguro para el diálogo se le ocurrió de inmediato. Sabía que debía involucrar a todos los miembros de su equipo en el proceso, asegurándose de que cada voz fuera escuchada. El primer paso fue convocar a una reunión con su equipo. Se sentía inseguro, pero el deseo de compartir su visión y fomentar un entorno colaborativo lo impulsó. Cuando se encontraron, notó la tensión en el aire. Muchos tenían dudas sobre el enfoque que estaba proponiendo. Sin embargo, al abrir la conversación preguntando cómo se sentían con respecto a los cambios propuestos, la atmósfera comenzó a cambiar. Las respuestas fueron variadas. Algunos expresaron su preocupación por el impacto en la cultura organizacional, otros mostraron receptividad y curiosidad. Con cada comentario, Alejandro sintió que su propia incertidumbre se desvanecía, reemplazada por un sentido renovado de propósito. Se centró en escuchar, no solo en exponer su visión. Esa interacción enriqueció su perspectiva y le mostró que su propuesta no solo debía ser suya, sino un esfuerzo colectivo. Empezó a compartir ejemplos de iniciativas exitosas en otras organizaciones que habían apostado por modelos de desarrollo integral. La transformación en el ambiente fue palpable, la idea de que el cambio era posible parecía ganar fuerza. Por primera vez, vio a su equipo no como opositores sino como aliados. Descubrir el potencial oculto de cada uno de ellos se convirtió en su próximo desafío. Necesitaba no solo fortalecer su liderazgo, sino también abrir un camino para la formación de líderes dentro de su propio equipo. Al salir de la reunión, sintió que se estaba liberando de las cadenas de la autocrítica. La vulnerabilidad había sido su aliada, y la actitud receptiva de su equipo lo motivó a seguir adelante. Sin embargo, en su interior, una pregunta persistente rondaba: ¿era realmente capaz de manejar la resistencia que ya había empezado a manifestarse en otros ámbitos de su vida? La respuesta a esa pregunta se tornó más urgente cuando recibió un mensaje de uno de los inversores que había sido crítico durante su presentación. Alejandro, me gustaría hablar contigo. Hay algunas preocupaciones que debemos abordar antes de seguir adelante. El mensaje clavó una soga de ansiedad en su pecho, forzándolo a confrontar la posibilidad de que el apoyo que tanto necesitaba se esfumara. La noche era oscura, pero en su interior una llama comenzaba a encenderse. Alejandro saboreaba el sabor amargo del desafío, sabía que cada conversación incómoda sería un paso hacia la consolidación de su proyecto. Estaba a punto de entrar en un territorio desconocido y arriesgado, dispuesto a enfrentar no solo el juicio ajeno, sino también el de su propio ser. Mientras se preparaba para la conversación que se avecinaba, se dio cuenta de que había pasado de ser un simple soñadora.
convertirse en un líder dispuesto a desafiar lo convencional. La resistencia sería parte de su historia, pero era momento de tomar el control de la narrativa. La oportunidad ante él era clara, pero el camino no sería fácil. ¿Estaría Alejandro listo para enfrentarse a sus propios límites en esta nueva etapa? El sonido del mensaje que llegó a su teléfono resonó en la noche, como un recordatorio, un eco de la incertidumbre que lo acechaba. Alejandro respiró hondo, sintiendo cómo el aire se le cortaba en la garganta. Era el momento de enfrentar su primer gran reto en este nuevo capítulo de su vida profesional. A la mañana siguiente, se preparó meticulosamente. Se eligió un traje que reflejara confianza, su intención era visualizarse en la cima del desafío, fuerte y decidido. Mientras se miraba en el espejo, se obligó a recordar las palabras que había escuchado en su equipo. Las dudas de su entorno resonaban, pero también la promesa de crecer a partir de ellas. Decidió que no se permitiría marchitarse por el miedo. El café en la oficina no supo igual, la inquietud predominaba en su paladar. Cada sorbo era una danza entre la ansiedad y la determinación. Cuando el inversor apareció en su puerta, Alejandro sintió que su corazón latía al unísono con sus pensamientos. Era la oportunidad para mostrar su crecimiento personal, demostrar que no solo era un líder, sino un visionario capaz de aceptar la crítica y transformarla en acción. La sala de reuniones, con su ambiente corporativo y neutral, le ofrecía un espacio donde cada palabra era vital. Se sentó frente a su interlocutor, el tensionado silencio se acercaba como un espectro, pero Alejandro lo combatió con un esfuerzo consciente por controlar su voz. Gracias por venir. Estoy abierto a escuchar tus preocupaciones, dijo, eligiendo un enfoque colaborativo. El inversor comenzó a hablar, su tono crítico fue inminente, cada frase una potencia cargada de desconfianza. Alejandro prestó atención a cada palabra, sintiendo cómo volvía a surgir la voz interior que tantas veces había intentado silenciar, recordándole sus inseguridades. Sin embargo, en vez de rendirse ante la tensión, sus pensamientos se centraron en la posibilidad de redirigir la conversación hacia una solución. Entiendo tus inquietudes. Me gustaría que abordáramos cada una de ellas. Este proyecto se alimenta de la retroalimentación, replicó. Alejandro enfatizó su papel receptivo, no solo escuchador, sino un catalizador en el proceso de cambio. De repente, notó cómo la atmósfera se transformaba, la crítica no era un ataque, sino un puente hacia un entendimiento más profundo. Mientras discutían, Alejandro empezó a compartir nuevas ideas que emergían de las inquietudes planteadas. Al presentar su enfoque colaborativo, la ansiedad se transformó en claridad. Miró a su inversor, notando ligeros cambios en su expresión, un atisbo de interés. La conversación dejó de ser un enfrentamiento, se tornó en una danza de ideas, donde cada uno buscaba el mismo objetivo final. Alejandro comenzó a vislumbrar la posibilidad de que su visión podría resonar, no solo en su equipo, sino en quienes antes habían dudado. Su seguridad se edificó con cada palabra pronunciada. Sintió que su autoconfianza se expandía, desdibujando las líneas del miedo que antes lo contenían. La transformación que había permitido en su equipo comenzaba a anidar dentro de sí mismo. Al finalizar la reunión, el inversor se mostró más abierto, dispuesto a considerar la viabilidad de su propuesta. Sin embargo, al salir, una inquietud persistía. Alejandro entendía que esta interacción había sido una victoria en su camino hacia la consolidación de su proyecto, pero el verdadero desafío estaba aún por descubrirse. Los ojos del inversor no solo albergaban desafíos, sino también potenciales alianzas que no había imaginado. La prueba de su fortaleza continuaría, y con cada paso que daba, más claro se tornaba que su verdadero viaje apenas comenzaba. Mientras regresaba a casa, su mente era un torbellino de ideas y emociones. Cada conquista tenía sus secuelas, el abrigo de la inseguridad lo seguiría acechando. ¿Estaba realmente preparado para todo lo que vendría, para las decisiones que lo llevarían a definir quién era, no solo como profesional, sino como persona? La autocompasión no era suficiente. La necesidad de enfrentar a sus propios demonios se volvía inminente. El desafío verdadero estaba a la vuelta de la esquina, y Alejandro sabía que pronto tendría que observarse a sí mismo en la luz del espejo, y lo haría, dispuesto a desafiar cada sombra que amenazara con oscurecer su camino. Alejandro se encontraba de pie frente a la cuna de las trillizas una vez más. Este encuentro, que había comenzado como una lucha interna entre ambición y conexión, se había transformado en una misión. La decisión de convertirse en su tutor no solo hizo eco en su vida personal, también se había transformado en una invitación al cambio en su mundo profesional.
Su viaje hacia la paternidad había traído consigo una renovada visión sobre su propósito. Ya no era solo un inversor buscando el éxito a través de números, había elegido dejar un legado significativo. Durante las semanas siguientes, Alejandro trabajó incansablemente en la fundación que aseguraría el bienestar de las trillizas y otros niños en situación de vulnerabilidad. Utilizó su experiencia en finanzas para reunir recursos, creando un fondo que no solo sostenía los cuidados básicos, sino que ofrecía educación emocional y oportunidades para un futuro mejor. El centro educativo que había imaginado comenzaba a tomar forma, ya no eran solo planos en su mente, sino un concepto tangible que estaba por materializarse gracias a su liderazgo y empoderamiento. Las sesiones con su equipo se volvieron más fluidas y colaborativas. Cada reunión era una celebración de ideas nuevas y de un compromiso genuino hacia el cambio. La resistencia que antes temía acabó transformándose en una sinfonía de voces que apoyaban su visión. Con cada pequeño avance, el centro no solo ganaba apoyo financiero, sino también el respaldo emocional de aquellos que se dejaron llevar por su entusiasmo. Alejandro, por fin, se sentía en paz, contemplando un equilibrio entre responsabilidad y ambición que había considerado como una utopía. Frente a la cuna, los llantos ahora parecían risas, y aquellas 3 pequeñas vidas se habían convertido en el eje de su existencia. Al revisitar el hospital, lo hizo con una intención clara: llevar un mensaje de fuerza y esperanza. Las trillizas habían crecido, al igual que su conexión con ellas. Las visitas no eran un mero acto, cada una de ellas implicaba una elección consciente que visibilizaba la transformación que había experimentado. El día de la inauguración del centro llegó. Con el corazón latiendo con fuerza y un puñado de emociones en su interior, Alejandro dio la bienvenida a los invitados. Ante un público diverso, reunió historias de éxito y anécdotas que reflejaban la importancia de su misión: cuidar y educar a aquellos que, como las trillizas, habían sido olvidados por la sociedad. En aquel escenario, vio ante sí no solo un logro profesional, sino un redescubrimiento personal, pleno. La voz de su madre resonó en su mente, con un eco suave y reconfortante, llenando los vacíos que había sentido durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que había superado sus propios límites. El miedo al fracaso no había desaparecido, pero había aprendido a transformar la incertidumbre en una fuente de poder. En esa sala, entre aplausos y miradas admiradoras, Alejandro comprendió la verdadera esencia del éxito: un entramado de afecto, propósito y dedicación hacia los demás. El reconocimiento que recibió no provenía únicamente de la industria financiera, sino de un mundo nuevo que estaba creando. La comunidad y los padres de los niños iniciaban un camino junto a él. Los aplausos resonaron en su ser, aplaudiendo no solo el proyecto, sino el viaje personal que lo había traído hasta allí. Hubo un crecimiento palpable, una evolución verdaderamente satisfactoria. Ya no anhelaba la validación externa, había encontrado su propia voz. Con una sonrisa serena, se asomó hacia el futuro, sabiendo que tanto su vida como la de esas pequeñas serían entrelazadas de formas que jamás imaginó. La transformación de su ser no solo era evidente en su entorno social y laboral, sino en el profundo vínculo con las trillizas. La conexión con ellas representaba el anhelo de ser un padre presente, y esa posibilidad le llenaba el pecho de un calor renovador. Alejandro no había solo conquistado un nuevo camino personal. Había creado una vida llena de significado y propósito. Ahora, caminaba con confianza, un hombre renacido que había demostrado que la verdadera riqueza radica en el amor y en el legado que se deja a quienes necesitan ser vistos y escuchados. Aquellos pequeños rostros le recordaban la importancia de brindar amor, y él estaba listo para ser su protector. A todos ustedes que han seguido esta historia, es el momento de actuar. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más corazones en la búsqueda de transformaciones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final encantador. Y no duden en compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar nuestro canal a través de estas acciones. No esperen ni un segundo más para compartir y seguir siendo parte de este viaje transformador.